Hablemos un poco de la política de drogas en el país y del enfoque de post-desarrollo. Básicamente traemos una historia trágica desde los primeros cultivos de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta desde 1970, la conformación de los carteles en los años 80 y el traslado comercial hacia la cocaína en esa época, en los 90, la caída de esos grandes capos y entre los 90 y el 2000 el surgimiento de otras fuerzas alrededor del cultivo de la cocaína, eventualmente en el 2000 el Plan Colombia, fortalecimiento de la fuerza pública, militarización, erradicación forzada, fumigación, eventualmente el proceso de paz en el año 2010 y el reenfoque, uno de los reenfoques de la política pública de drogas, donde aparece la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y programas como el PENIS, nos dan cuenta de una seguidilla, digamos, de acciones y de lucha contra el narcotráfico y contra las drogas, con una clara estigmatización de la hoja de coca, que realmente no ha dado resultados. En el año 2000, en el año anterior, tuvimos la asombrosa cifra del incremento de cultivos ilícitos histórico, el pico histórico más grande, 253.000 hectáreas sembradas, se quintuplicó el área sembrada en una década y la producción potencial de cocaína subió el 51% entre los años 2022 y 2023. La gran pregunta de fondo es ¿por qué no ha funcionado la política pública de drogas? Ya hablemos un poquito de este enfoque de postdesarrollo. Desde la óptica occidental, la coca es vista como el elemento base para la producción de cocaína, para el sostenimiento de grandes carteles, de guerrillas, de paramilitares, fuente del conflicto armado en el país, de grandes riquezas que se han llevado a Estados Unidos, a Europa y al resto del mundo, y que han sostenido todo un escenario de conflictividades, desde las cuales países como Estados Unidos pues, han podido justificar su lucha contra las drogas. Bueno, con el postdesarrollo pues, se avanza, digamos, en una crítica a los enfoques tradicionales de desarrollo y a las políticas antidrogas tradicionales. Es a pensar en la coca como una planta ancestral, principalmente para las comunidades indígenas y que hace parte de la economía local. La coca con fines medicinales, nutricionales y rituales. Entonces, implica un cuestionamiento de las narrativas hegemónicas occidentales sobre la coca. Políticas antidrogas internacionales que priorizaron la erradicación forzada con graves consecuencias y desde donde se están planteando que más allá del mercado global, pues que el tema de las drogas en primer lugar se plantee como un asunto de salud pública, la legalización de las drogas, porque justamente este escenario de ilegalidad genera toda esta clase de conflictos y eleva los precios de la cocaína por el nivel de riesgo en los valores internacionales, lo vuelve por ende sostenible y se plantea también alrededor de la coca los procesos de sostenibilidad, sustentabilidad ambiental, el enfoque comunitario y el enfoque de despenalización o de acción penal diferenciada y la diversificación económica. Hoy en día pues el gobierno está desarrollando una política bastante interesante que es la que no persigue al campesino, persigue los grandes eslabones de la cadena productiva. Pues se han visto un incremento, digamos, en las incautaciones de cocaína en el país, pero seguimos todavía con los principales problemas de la economía local, que es la financiación de los proyectos productivos campesinos, y eso tiene que ver también con asuntos de desfinanciación en programas como el PENIS, que ha generado desconfianzas en la gente, y las desconfianzas tienen que ver con que si dejan de producir coca en sectores como Putumayo o como la costa pacífica nariñense, pues difícilmente habrá algún producto que pueda competir comercialmente y que les pueda colocar suficiente dinero en sus bolsillos para que puedan vivir de una manera decente y digna. Entonces, una tesis, digamos, el asunto de las drogas no se combate como una guerra contra
las drogas o contra el narcotráfico, sino que es una guerra principalmente de economías, donde el Estado tiene que acudir a formas diferenciales de entender la producción, la comercialización y la transformación de productos de tal manera que puedan generarle estas tres cadenas productivas una estabilidad económica al campesinado y los ingresos suficientes para que ellos puedan vivir de manera tranquila. Como dijo algún campesino en Putumayo, si tuviéramos otra fuente de ingresos y lo hubiéramos cambiado hace tiempos, porque a nadie le gusta vivir en la guerra y hemos perdido muchos amigos, hijos, hijas, familiares. Recuerdo muy bien cuando trabajábamos en el departamento de Nariño y se estaban con el programa FEN Colombia desarrollando unos proyectos para la cordillera, para la sustitución. Un amigo ingeniero planteó la posibilidad de la implementación o el fortalecimiento del mercado de la yuca. Cuando fui a revisar el proyecto de la yuca, resulta que hicimos los cálculos eventualmente para ver cuánto le quedaba en recursos netos al campesino por hectárea, y resulta que en una finca de 1 o 2 hectáreas el producto que se sacaba cada 3-4 meses, no recuerdo, les dejaba un rendimiento de menos de 600-700 mil pesos, es decir, menos del salario mínimo, cuando la coca en ese entonces les estaba dejando casi 2-3 millones de pesos mensuales al campesinado. Pero explorando un poco más allá nos dimos cuenta de que la harina, por ejemplo, que se sacaba de la yuca, la estaba concentrando una sola persona en la cordillera, y que esa sola persona con esa extracción de la yuca se estaba haciendo hasta 3 y 4 veces más el valor de la comercialización de la coca con la comercialización de la harina. Entonces mi pregunta de fondo era, ¿por qué no lograr que los campesinos tengan esa clase de maquinarias, esa clase de enlaces, para que eviten los intermediarios? Y alrededor de la coca he conocido varios ejemplos pequeños, digamos, de rebeldía contra los grupos al margen de la ley, personas que hicieron erradicación voluntaria, cambiaron sus cultivos por caña panelera, eso lo conocí en Sandoná, mujeres que decidieron en Putumayo, por ejemplo, evitar la siembra de coca y dedicarse al comercio interno a través de las gallinas, de los cerdos, de los huevos, que les ha permitido pervivir, digamos, con ingresos no muy amplios, pero que sí les generan cierta autonomía. Entonces, yo creo que lo principal es fortalecer los escenarios como PENIS. Lo segundo, como es un asunto de la plata, de los recursos, de los ingresos en los bolsillos de los campesinos, es importante que generen al campesino, digamos, la estabilidad económica en los escenarios de producción, transformación y comercialización, y esa tiene que ser una realidad que se escapa del esquema tradicional de la sustitución voluntaria o de la erradicación forzada, donde se le ha dicho de alguna manera a la gente, saque la coca y después el Estado le responde. No es así. Entonces, creo que el escenario de postdesarrollo nos invita a replantearnos justamente la necesidad de pensamientos disruptivos desde el punto de vista económico en los sectores campesinos,